Saludos cordiales desde Hispanoamérica Unida Radio Televisión. Hoy hemos empezado, como habrán visto, con una modificación en nuestra cortinilla al poner un fragmento del primer vídeo de la colección del programa que Enrique Guerrero ha desarrollado sobre la música virreinal en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es una excelente manifestación de cultura que, como el propio autor de la colección dice, es el resultado del sincretismo cultural que se desarrolló también como consecuencia del mestizaje, de la unión de dos mundos. En otro orden de cosas, tenemos que ubicar nuestro programa en el contexto actual, pues, si hay alguna referencia en el futuro en dónde se desarrolla este programa. Y es que estamos a un instante de un nanosegundo del tiempo universal en el que se va a producir el gran acontecimiento de las elecciones americanas, donde dos contendientes, uno llamado patriota y otro globalista, hacen ofertas hacia dónde tiene que ir el nuevo mundo. A nuestro entender, el candidato globalista John Biden está dando manifiestas señales de que no necesita una presidencia, sino una residencia donde le cuiden, porque sus manifestaciones seniles se están concentrando, se están multiplicando. Y en otro orden de cosas, la directora general, la directora principal del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha solicitado un pacto, parece que entre los dos mundos, entre las dos fuerzas, en el sentido de que se celebre un nuevo Bretton Woods Moment. Esto es aquel acuerdo que en 1944 estableció el dólar como patrón mundial y el oro como reserva y refrendo de ese patrón, que luego en el 71 tuvo que incumplirse, y entonces nos preguntamos si este nuevo Bretton Woods, la propuesta que hace la directora del Fondo Monetario Internacional, va a reproducir también el mismo incumplimiento que no llegó a estar en vida ni siquiera 3 décadas. Y si el que tiene que incumplir este nuevo acuerdo que propones va a ser Estados Unidos o va a ser China. En fin, dejamos estos asuntos que son de contexto mundial en el que se desarrolla nuestro programa y nos vamos a centrar ya en el programa número 6 de Hispanoamérica Unida. Vamos a saludar a José Ramón Bravo. ¿Qué tal? Buenos días, José Ramón. Buenos días, ¿qué tal? Bien, pues cumplimos nuestro compromiso en el programa de últimos de julio pasado, en el sentido de que al final del programa estableciste, mejor dicho, que si había alguna salida para España, ya que Hispanoamérica o el continente americano no tiene ningún problema generacional, demográfico, España sí lo tenía. Recordábamos que se necesitaban de 5 a 7 millones de personas cotizantes para mantener el estado de la seguridad social, y España tenía un problema, que había una pequeña solución que tú vislumbraste, que tú pusiste sobre la mesa y quedamos en desarrollar en este programa número 6, y es el poder de la inmigración como motor de la recuperación española y por tanto también de la hispanidad en algún sentido. ¿Te acuerdas del asunto? ¿Te acuerdas de aquel momento? Sí, claro. Pues entonces tienes toda la pantalla para ti y vamos a desarrollarlo un poquito más en profundidad. Vamos a ver, esto en realidad un poco por recapitular rápidamente. Esto venía a raíz de una reflexión, todo esto que vamos a explicar ahora, sobre lo que hemos discutido siempre, que es la unidad de Hispanoamérica, ¿no? Sobre si se puede incluir España o no, eso ya es una cuestión que no vamos a discutir hoy,
pero está claro que España tiene que tener unos vínculos estrechísimos con Hispanoamérica, necesitaría tenerlos, ¿no? Si quiere tener una presencia política en la historia. Pero, en cualquier caso, una unión política no es un proceso que se produzca por acuerdo de los Estados, aunque nos pueda parecer que es así, es decir, a través del tratado internacional, de un acuerdo internacional, parecería pues, que no hay ningún obstáculo legal o jurídico para poder hacerlo. Pero esto implica que los Estados que suscriben ese acuerdo acepten disolverse como estados, como entidades soberanas, para integrarse en una entidad nueva que sería el nuevo Estado. Claro, esto es algo que, hombre, no es que sea imposible, se pueden dar determinadas circunstancias para que suceda, pero es extremadamente improbable porque los estados, por el solo hecho de existir, tienden precisamente a preservar su soberanía y su independencia y, por lo tanto, todas las acciones de la gran política, dijéramos, genérica que hacen los estados tienden a asegurar su propia independencia. Por lo tanto, cualquier proceso que tienda a la unidad, que tampoco vamos a discutir hoy, pero que hemos comentado en otras ocasiones, es lo que puede hacer que la hispanidad pueda perdurar en la historia, tiene que partir de un Estado que tenga esa fuerza, ¿no? Que tenga esa potencia de unir. Porque digamos que la fuerza es algo que digamos, permite a los estados impulsar proyectos políticos del tipo que sea, que permiten algo que vaya en función de una unión, de un engrandecimiento, ¿no? Entonces, de los mayores estados que existen en el mundo hispánico, pues, bueno, podríamos pensar en los estados hispanoamericanos, podríamos pensar en España, podríamos pensar incluso en Filipinas, pero cada uno de ellos tiene una circunstancia peculiar, ¿no? Habría que combinar una serie de factores como territorio, población, poder económico, poder militar, en fin, se puede hablar incluso de poder diplomático, cultural. Combinando un poco todos estos factores, pues bueno, tendríamos a lo mejor 4 o 5 estados que serían los que tienen un poco más de relevancia dentro del mundo hispánico, no en el mundo como tal, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestro caso seguramente serían pues México, España, Argentina, Filipinas por su peso demográfico, aunque no habla español y además su peso militar y económico todavía es pequeño. Y quizás Colombia en América también, ¿no? Porque es un país que ya se ha convertido en el segundo por población en el mundo hispánico, hispanohablante, perdón. Entonces, centrándonos en el caso de España, que es el que vamos a tratar hoy, la razón por la que se propuso es que, digamos que la masa que necesita adquirir un país para tener el peso suficiente como para poder impulsar ciertos proyectos políticos, necesita aumentar, ¿no? Es decir, la dimensión que tienen actualmente nuestros países pues no permite realmente este tipo de iniciativas. Son países que no tienen fuerza, no tienen potencia, no tienen, dijéramos, ese peso. Y nosotros, por el sistema en el que nos situamos, las condiciones estructurales que existen no permiten, por ejemplo, pues una ampliación territorial, ¿no? Porque eso implicaría la conquista por la fuerza. Es una cosa impracticable, bueno, se puede intentar, pero vamos, sería prácticamente más suicida que otra cosa. Es decir, hoy en día, porque aparte no es intentar conquistar, por ejemplo, imaginemos que Argentina quisiera anexionarse, pues yo qué sé, los países que la rodean, ¿no? O que México quisiera anexionarse los países de América Central. Primero, no se ganaría demasiada masa. Bueno, se ganaría territorio, pero no demasiada población, aunque sí se ganaría. Pero eso sería a costa de poner en su contra a un montón de superpotencias que, con la excusa de querer ayudar a esos pequeños países, lo que harían es destruir al país que intenta anexionárselo. O sea, que la vía de la conquista militar está completamente descartada. Aparte, no hay fuerza realmente militar ni diplomática para hacerlo. Luego, la fuerza económica y monetaria tampoco, porque esos recursos están en manos de otras potencias. La propia España ni siquiera tiene moneda nacional, ¿no? Y las monedas hispanoamericanas no tienen ninguna capacidad de imponerse como monedas a nivel internacional, ¿no? De hecho, emiten parte de su deuda en moneda extranjera, ni siquiera en su propia moneda. Y luego, pues la vía, por ejemplo, cultural, diplomática, tampoco, porque eso hoy está controlado por el mundo anglosajón completamente, ¿no? Es aplastantemente, digamos, dominante.
Entonces, el único ámbito, la única vía que a un Estado le quedaría para ganar masa, para aumentar su peso, realmente es el demográfico, ¿no? Es el demográfico, porque eso no implica conquistar otros países ni disponer de unos recursos de los que no se tienen. Claro, se nos podrá decir, bueno, pero tampoco se tiene población hoy en día. Sí, pero claro, la población se puede aumentar. No es fácil aumentarla. Entonces, aquí lo que vamos a discutir es justamente esto, ¿no? Es si es posible materialmente aumentar la población o no. Bueno, básicamente habría dos formas. Una sería mediante el crecimiento natural de esa propia población. En el caso de España, pues claro, que España pues pasara a tener, por ejemplo, España o Argentina o México, el país que sea, pasara a tener una tasa de crecimiento natural mucho mayor que la actual y entonces, pues, no sé, cada 20 o 30 años doblará su población, que es lo que le pasaba a México, por ejemplo, en los años 60. Claro, esto ya no es así. Y en el caso de España lo que hay es una caída brutal de la natalidad que ha hecho que España sea uno de los países del mundo con menor crecimiento vegetativo, ¿no? De hecho, si no hubiera sido por la emigración de los últimos años, España ya habría empezado a perder población. Y esto significa que es un proceso que los que conocen cómo funciona la demografía saben de lo que estoy hablando. Es decir, que se acelera a medida que pasa el tiempo. Es decir, al principio la caída de población sería muy baja, pero a medida que pasan los años se iría acelerando y España prácticamente caería en la irrelevancia. Se convertiría en un país de unas dimensiones minúsculas en un mundo que además no ha dejado de crecer, ¿no? Y por su posición geográfica, pues España está en una situación extremadamente vulnerable, ¿no? No solamente porque está sometida a la dominación económica y militar de la Unión Europea y del sistema atlantista, por un lado, sino que en el propio Mediterráneo, que es la zona geográfica en la que se sitúa España, pues hay países como Turquía, que tiene 80 millones, Egipto, que tiene más de 100 millones, o todo el continente africano, justo debajo de España, que tiene 1.300 o 1.400 millones de habitantes y cada 20 o 30 años dobla su población porque es la zona del mundo con mayor crecimiento demográfico. Esto quiere decir que, claro, si España no se redimensionase de tal forma que supusiera que adquiriera un peso que le permitiera servir un poco de dique ante esas amenazas que la rodean, pues claro, el futuro que le espera es la absoluta irrelevancia. Incluso no es descartable hasta una especie de invasión, ¿no? Del tipo que sea. Sí, perdona, Activa o pasiva. voy a Sí, sí, interrumpirte para dar algunos datos. El total muy bien. de inmigrantes que hay en España en la actualidad superan los 7,5 millones de personas, ¿de acuerdo? De estos 7 millones, el primer aportador es la propia Europa, con un 28%, ¿de acuerdo? Luego sigue el mundo hispanoluso, hemos incluido a Brasil y a Portugal también ahí, incluso a Filipinas también, ¿de acuerdo? Que sería como un 20%, o sea, una quinta parte frente al 30% prácticamente europeo. Luego tenemos de africanos un 13,6%, de Asia un 4,5% y ya muy relevante América del Norte, pues Canadá y Estados Unidos con un 0,8%. O sea, ahora mismo la población que más se integra en España es la europea. Y estamos Europea y hispanoamericana, con sí. americanos. Sí, Es, también hay distintos... Sí, perdón, dime. no, que analices también, estás hablando precisamente de esto, en qué sentido deberíamos de tener este movimiento demográfico, y esta es la actualidad, esta es la fotografía real en este momento. Entonces, Sí, explicado rápidamente, vamos a ver, el crecimiento, la política natalista, que sería fomentar el aumento de población mediante el crecimiento natural, parece bastante inviable. Se puede intentar, pero no es simplemente una cuestión de políticas. Primero, no existe la voluntad política de hacerlo. Y segundo, el sistema de valores morales en el que España lleva instalada desde hace ya muchos años y que además no tiene perspectivas de cambiar, sino todo lo contrario, de asentarse y de consolidarse cada vez más, pues es un liberalismo, dijéramos, que en esta cuestión concreta es totalmente proabortista. Y por lo tanto, bueno, pues aparte, claro, también hay unas condiciones económicas que no permiten, económicas y sociales en general, de estructura ya de la sociedad en la contemporánea, que hacen dificilísimo que las parejas en España pues se planteen tener familias numerosas. Y estamos hablando de que para un aumento sustancial de la población ni siquiera 2 hijos sería suficiente, porque eso solamente mantiene la población tal como está durante un tiempo. O sea, es lo suficiente para renovar, dijéramos, para reemplazar
pero para empezar a tener un crecimiento sustancial habría que tener, cada familia tendría que tener entre 3 y 4 hijos por lo menos. 4, sí. Claro, eso es una cosa que hace a lo mejor 50 o 60 años en España todavía era normal, pero ahora es, vamos, totalmente imposible. Inviable. ¿No? Inviable. Entonces, claro, no queda más remedio que recurrir a una política demográfica de inmigración, de regulación de la inmigración. Esto es un tema, como sabemos, que tampoco vamos a entrar porque es muy, muy largo, delicadísimo, políticamente muy controvertido, que se presta mucho a la demagogia, a la manipulación, que además, cuando no se entiende o no se explica, pues crea digamos, un gran rechazo por parte de la población. Pero lo que hay que entender es que el sistema económico, vamos a decir, liberal, librecambista o capitalista, si queremos llamarlo así, en el que estamos, de alguna forma empuja a que haya cada vez más inmigración, ¿no? Es decir, esto es inevitable, es lo que la gente tiene que entender, no se trata... Entonces, claro, esto se va a producir. Como se va a producir, lo más razonable es que el Estado asuma todas las competencias que pueda lo antes posible para regular, para intentar gestionar esto dentro de sus posibilidades. Tampoco es que el Estado pueda hacerlo todo, pero puede hacer bastante. También es verdad que en el caso de España, por ejemplo, pues está muy constreñida por las políticas de la Unión Europea, ¿no? También condicionan bastante el tipo de inmigración que recibe España y el tipo de política que conduce. Pero a pesar de todo, el Estado todavía conserva, es un ámbito en el que, aunque no sea fácil, ya digo, pero por lo menos es realista plantear que el Estado podría hacer algo, si tuviera esa voluntad y se dieran las circunstancias, dijéramos de que, bueno, pues eso se lleva a cabo, salir adelante. Entonces, esa política demográfica, ¿en qué consistiría? Bueno, pues consistiría en que el Estado tratara de gestionar el tipo de inmigración que recibe, es decir, que utilizar el Estado los instrumentos que tiene en su mano, ¿de acuerdo?, mediante las políticas pertinentes, no podemos entrar en detalle, para atraer un tipo de inmigración sobre otro. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que para que una sociedad pueda mantenerse de forma coherente y, dijéramos, sin producir pues descalabros ni convulsiones sociales que en última instancia podrían llevar incluso a la destrucción de esa sociedad, pues lo más razonable y lo más viable para el Estado es reconfigurarse demográficamente de manera que no se altere sustancialmente, por lo menos, su composición, digamos, democultural actual. Y esto significa, en el caso de España, pues favorecer, en definitiva, un tipo de la inmigración desde los países hispanoamericanos, porque eso permitiría mantener la misma lengua y la misma religión, básicamente, ¿no? Siempre hay excepciones. Luego también, claro, como has dicho tú, ya hoy el 30% de los extranjeros en España son europeos. Muchos de ellos vienen de Europa del Este y bastantes de ellos, aunque esto habría que hacer un desglose, vienen de países católicos, ¿no? Entonces, la religión también es importante porque aunque en Europa hoy en día la religión está de capa caída, en los países del este todavía la religión es muy importante, bastante más importante que en los países de Europa occidental, ¿no? Polonia, por ejemplo, es un país católico, y luego los países que no son católicos son también bastante religiosos, por ejemplo, Rumanía u otros países, ¿no? Luego hay países del centro de Europa que también son católicos. Entonces, una parte sustancial de esa población ya es católica. Es verdad que no habla español, pero al cabo de 1 o 2 generaciones se integran también lingüísticamente en el país y culturalmente es mucho más fácil integrar esas poblaciones que integrar a poblaciones asiáticas o africanas. Y no digamos ya si encima son musulmanas o no hablan español, ¿no? Entonces, los dos tipos de poblaciones que son más fáciles de integrar en España son la población de la Europa mediterránea y oriental, digamos, porque los anglosajones, por ejemplo, las colonias de británicos que hay en España, pues no sé, tampoco se integran, tienden a recluirse en sus comunidades, entonces no es una población fácilmente asimilable, ¿no? Aunque hay muchos, en España hay casi 1 millón de británicos. Y luego, obviamente, pues, digamos, nuestros compatriotas hispanoamericanos, ¿no? Entonces, el Estado pues, debería regular la inmigración en ese sentido. Y esto pues, tiene una serie de, digamos, de consecuencias. Consecuencias porque la masa de la que estamos hablando, que necesitaría adquirir España, estamos hablando hipotéticamente, claro, ¿no? Es una tesis que estoy exponiendo yo ahora de manera personal. Es una masa que, a mi entender, tendría como mínimo que doblarse, ¿no?
Tendría que doblarse porque, aunque nos parezca una cosa muy exagerada, España tiene el mayor territorio de Europa Occidental después de Francia. Es decir, no es un país, no sería una población tampoco tan elevada como pensamos, porque hay países como Holanda, Dinamarca, el propio Reino Unido y Alemania misma, que tienen muchísima más densidad que España, y eso no implica, no excluye que sean países perfectamente desarrollados y viables. O sea, no es una cuestión de densidad, sino una cuestión de cómo se articula ese país y sus recursos. Y aparte hay que tener en cuenta que, bueno, un país pues se articula con otros espacios. España también se articularía con Hispanoamérica, etcétera. Es decir, que no es solamente limitarse a los recursos del país y cómo están hoy en día, porque es que la economía de un país, dijéramos, depende de los recursos naturales de un país, depende de sus instituciones económicas y su sistema económico, pero depende también de la población, que es el elemento fundamental, tanto productor como reproductor y consumidor. Es decir, que es fundamental. No es casualidad que China se haya convertido en una gran potencia precisamente porque tiene 1.400 millones de habitantes. Si China tuviera 10 millones, sería un país totalmente irrelevante. O sea, esa es la realidad, nos guste o no, ¿no? Entonces, el único país de Europa que, en mi opinión, puede hacer esto, puede doblar su población sin renunciar a su lengua y sin renunciar a su tradición religiosa y cultural o moral, es España. Porque para que Francia tuviera que hacer esto, primero, Francia ya está más poblada que España. Y además tendría que recurrir a una población que sería básicamente africana, gran parte de la cual sería más musulmana, porque a lo mejor tendría que provenir pues, de Argelia o de países que son al menos parcialmente musulmanes, ¿no? Y además que cultural y, económicamente están muy por detrás de Francia, es decir, no hay comparación posible. O sea, alteraría completamente y crearía unos grandes problemas sociales en Francia, que ya los tiene, con eso es lo que te iba a decir, que Francia tiene un gran problema precisamente. Y tiene un porcentaje muchísimo menor del que estamos hablando ahora, ¿no? En el caso del Reino Unido, o sea, Francia prácticamente tendría que africanizarse para doblar su población. En el caso del Reino Unido, pues tendría prácticamente que asiatizarse, es decir, tendrían que ser los indios, habitantes del subcontinente indio los que fueran que ya en parte ya está pasando también, pero claro, hablamos de que esto se ha contenido y por eso, pues claro, mandas a 100 millones de indios al Reino Unido y desaparece Inglaterra, quiero decir. Claro, pero en el caso de España es el único país que se puede permitir aumentar su masa y por lo tanto, ¿y qué significa que España aumente su masa? A mucha gente esto le puede escandalizar. Bueno, significa que el peso de un país determina la importancia que tiene en el mundo, económica, diplomática, etcétera, ¿no? Claro, esto no es que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero es la base de la que hay que partir para que el país tenga el peso suficiente para que por lo menos cambie su papel en la historia. Y esto significa además algo muy importante en el contexto en el que está España, que he dicho antes, europeo y mediterráneo, porque el eje geopolítico de Europa se desplazaría hacia la península ibérica, ¿no? Puesto que una España que doblara su población se situaría incluso por delante de Alemania e incluso por delante de la Rusia europea, ¿no? Es decir, que estaría a un nivel que cambiaría completamente las percepciones que se tendrían de España y la importancia que ésta tendría en el mundo. Las relaciones, por ejemplo, diplomáticas de Estados Unidos, de Rusia o incluso de China con Europa, pues se tendrían que centrar en España. Entonces, bueno, quiero decir, luego también esto sería un dique frente al norte de África, cuyos países, por ejemplo Argelia sobre todo, pero también Marruecos, en los últimos años, por su mayor crecimiento poblacional, pues han conseguido que su población prácticamente se está acercando a la de España, ¿no? Hace años pues todavía había una diferencia sustancial, pero Argelia en pocos años superará a España, si no la ha superado ya. Entonces, claro, esto potencialmente pues es un peligro latente siempre, ¿no? Tener países de otra lengua, religión, cultura, etcétera, muy cerca y cuyas poblaciones son muy grandes, pues es un peligro potencial. Por todos estos motivos... Yo diría, sí, José Ramón, que no es latente, es presente en el caso de Marruecos. Sí. Marruecos ya está insistentemente entrando en los dominios españoles. Sí, son las presiones diplomáticas, pero detrás de Marruecos también hay que pensar que está Francia y sobre todo está Estados Unidos. Claro. Ceuta y Melilla, por ejemplo, no están protegidas por el Tratado de la OTAN. O sea, esto no vamos a entrar tampoco en este tema, pero es algo inaudito, vamos, que España haya podido aceptar entrar en un tratado militar
con todo lo que implica estar en la OTAN, aceptar la presencia de bases militares extranjeras estadounidenses en su territorio, que prácticamente es una invasión de facto de su soberanía territorial, y en cambio ni siquiera tiene a todo su territorio nacional protegido por ese tratado internacional. Pero bueno, eso es otra cuestión, y sí, es verdad, totalmente. Marruecos es hoy por hoy una amenaza diplomática, pero más que por Marruecos en sí, con quien España tiene muchas relaciones también comerciales, etcétera, y donde también hay una comunidad hispanohablante importante, es sobre todo por las potencias que están detrás de Marruecos y de las que Marruecos se puede servir para precisamente, sentirse digamos, respaldada, sí. Claro, efectivamente, asegurar sus intereses. Por lo tanto, sí, por todos estos motivos es vital para España. Luego, aparte, hay una gran desproporción entre el hecho de que la hispanidad pues, se concentre casi toda en América y, pues claro, España cada vez tenga un peso más pequeño, ¿no?, en el conjunto de la hispanidad. Entonces, claro, una España de 100 millones o de casi 100 millones sería un país que compensaría parcialmente al menos esa descompensación que se ha producido en los últimos años. Y luego, aparte, yo creo que incluso un aspecto que se podría mencionar rápidamente es que desde el punto de vista sociológico y cultural, una España que hubiera integrado a poblaciones hispanoamericanas también se sentiría mucho más cercana a Hispanoamérica. Hispanoamérica también de España. No es que esto vaya a acabar con la leyenda negra, pero si los hispanoamericanos se ven mejor reflejados, por así decirlo, o se viesen mejor reflejados en esa hipotética futura España, yo creo que como mínimo las relaciones no empeorarían. Y es posible que hasta se facilitasen más en ciertos sentidos, ¿no? Mucha gente se asusta porque piensa que la inmigración pues, va a descomponer completamente un país pero por eso digo que es muy importante la política del Estado para tratar de explicar las razones que hay detrás de esto, ¿no? Que hay unas razones geopolíticas, que hay unas razones culturales y que evidentemente si la alternativa es pues llenar España de población afroasiática, musulmana en gran parte, que no habla español, que no se va a poder integrar, etcétera, pues hombre, yo creo que es mucho más racional integrar a las poblaciones hispanoamericanas, que además muchas de ellas ya son directamente descendientes de españoles o de ibéricos. Tenemos vínculos de sangre todavía. Muy claro, exactamente. Aparte, tampoco sería porque seguiría habiendo una inmigración también europea, parcialmente. Es decir, que en realidad no cambiaría tanto, no tanto como pensamos. Sí, cambiaría un poco, evidentemente, pero es un poco el precio que hay que pagar por, a cambio, ganar algo que yo creo que es mucho más valioso, que es adquirir un peso mucho mayor que la España de hoy no tiene y que si sigue en esa línea, la línea que tiene, pues la va a condenar a la absoluta irrelevancia histórica. Se podría dar incluso un nuevo mestizaje, una nueva mezcla entre hispanos y europeos que en la práctica lo que sería súper beneficioso. O sea, generaríamos un nuevo universo, una nueva... Sí, pero ya digo que sí, se produciría esto, por supuesto, pero globalmente, es decir, el elemento que predominaría seguiría siendo el elemento ibérico actual y, dijéramos, con un aporte hispanoamericano importante. Lo digo porque no se trata de que, es decir, el mestizaje en Hispanoamérica se produjo porque hubo unas aportaciones de población europea importantes, pero la base de la población local eran las poblaciones, los pueblos indígenas, nativos, sí. las poblaciones indianas nativas que había en América. En este caso sería algo distinto, pero sí, inevitablemente se daría ese mestizaje. Pero es que ese mestizaje realmente ya se daba en la monarquía hispánica y en el mundo en el que vivimos, le guste a la gente o no, es decir, por mucha por mucha imagen idealista que se tenga de Europa, se va a dar una mezcla cada vez mayor de poblaciones, ¿no? Entonces, claro, corresponde al Estado, a las sociedades políticas, decidir si quieren mantener cierta coherencia, ¿no? Coherencia religiosa, coherencia lingüística, incluso coherencia étnica, porque la coherencia étnica no es necesariamente la coherencia racial, aunque sí, se predominan siempre unos rasgos étnicos, pero claro, si tú, pues, dijéramos, cambias completamente, por ejemplo, la población de Francia o del Reino Unido por una población musulmana, una población asiática, africana, lo que sea, pues está claro que no hace falta ser un genio para imaginar que eso va a traer muchos problemas para esos países, ¿no? Es decir, pues claro, necesitan una fuente a la que acudir para atraer esa población.
El único país que quizá podría hacerlo es el Reino Unido, pero claro, tendría que dejar vacía a Australia y a Canadá, y son países enormes que no pueden tampoco permitirse perder población. Y en el caso de Estados Unidos, la población es lo bastante diversa como que también pudiese alterar el Reino Unido. Y además el Reino Unido ya tiene una densidad muy alta, tiene la mitad de la superficie española. El Reino Unido es la mitad exactamente de España, con una población que se acerca a los 70 millones. Es decir, ya está bastante poblado, entonces la política del Reino Unido actual es todo lo contrario, es frenar la población, ¿no? El aumento de la población. Con lo cual, yo creo que debería hacer lo contrario. Ahora, que lo vaya a hacer o no, pues eso ya... Eso es dijéramos, hipótesis pura, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Futurología. Bueno, José Ramón, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo creo que se han tocado casi todos los palillos y no está terminado porque yo creo que el tema requiere de un debate con otros ponentes y seguir insistiendo en él. Será en un próximo programa y de momento vamos a tener que dejar el que tenemos. Desde luego ha sido interesantísimo y están sobre la mesa pues los puntos fundamentales de este tema que, como he dicho, yo creo que deberíamos de seguir redundando en él, pero con más intervenciones también para enriquecerlo. Yo te agradezco el tiempo que nos dedicas en tu programa y nos vamos a despedir hasta una nueva conexión que ya será después de las elecciones americanas. Ya tendremos alguna perspectiva nueva de qué es lo que sucederá en el futuro y podremos hacernos eco de ella. Pues muchas gracias, José Ramón, y hasta un nuevo programa. Gracias a ti. Muy bien, gracias, hasta la próxima. Adiós, buenos días. Este canal se ha creado para compartir ideas, pensamientos, proyectos y una gran aspiración, el ver unida a Hispanoamérica como siempre debió estar. La América de habla española es una unidad geográfica y humana que comparte un origen, una historia, una cultura, un conjunto de creencias y tradiciones, unas aspiraciones y sobre todo un idioma común, el español, que la define y singulariza ante el mundo. Nuestro sitio web y este canal están dedicados al proyecto político que tiene como fin último y específico la reunificación de Hispanoamérica en un solo Estado soberano, en un solo país, como única vía de alcanzar su plena realización histórica.